Hola, ¿cómo están? Soy Ernesto Rosas de Ministerio 710. Reciban saludos desde Pachuca, Hidalgo, México. Aquí traigo una pequeña palabra o más bien no, la palabra no, sino una reflexión que en esta mañana pues llegó a mi corazón y quiero compartírselas a ustedes. Le hemos llamado sincronízate. Nuestro Elohim, nuestro Padre, tiene su tiempo, tiene sus pensamientos, tiene sus caminos, tiene su voluntad. Y hemos leído en Isaías que sus pensamientos no son nuestros pensamientos. Sus caminos no son nuestros caminos. Cuando vemos caminos se refiere a la manera de hacer las cosas, su propósito, ¿sí? Sus hábitos, en fin, cómo hace las cosas, sus caminos no son nuestros caminos. Y algo que también, o sus métodos, cuando dice sus caminos no son nuestros caminos, también tiene que ver con sus métodos. Bien, entonces, la voluntad de nuestro Padre es la que debe reinar en nuestra vida. Y algo que yo he aprendido en mi caminar, que ya son algunos años, he cometido errores, y por eso quiero compartirles esto. He cometido errores por no saber esperar, por no saber escuchar, o simplemente por no someterme a la voluntad del Padre. Yo creo que es interesante e importante que nosotros aprendamos a escuchar la voz de nuestro Padre. Y la mejor manera de escuchar la voz de nuestro Padre es conociendo su voluntad. Su voluntad está en su palabra es la Torah. Esa es la parte importante. Pero hay dos puntos o dos cosas, dos obstáculos que no nos dejan sincronizarnos con nuestro Padre y hacer su voluntad. Quizás no sabemos de memoria el Padre Nuestro, el famoso Padre Nuestro que Yeshua enseñó a sus discípulos. Y hay una parte que dice: Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, vénganos tu reino. Hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Entonces estamos hablando de hacer la voluntad de nuestro Padre. Pero hay dos obstáculos que impiden que tú y yo hagamos la voluntad como Él quiere que la hagamos. En el cielo se hace la voluntad, aquí todavía no. Al 100 todavía no. Aún los que conocemos la palabra, aún los que estamos conociendo la Torah, no todos estamos haciendo la voluntad al 100. Entonces es importante que nos sincronicemos con nuestro Padre. Pero hay dos obstáculos que impiden esa conexión a la voluntad de nuestro Padre para hacer las cosas a su manera y en su tiempo. El egoísmo, el orgullo, son dos obstáculos muy, pero muy fuertes que no nos dejan sincronizarnos. Cuando nosotros estamos hablando del orgullo, es porque tú no estás considerando o no consideramos a nuestro Padre en nuestros planes, en nuestras decisiones, como dice Proverbios 3. Si nosotros tomamos en cuenta a nuestro Padre en nuestras decisiones, dice ahí Proverbios que Él va a enderezar nuestros caminos, va a enderezar nuestras veredas, va a enderezar nuestros pasos. Si nosotros tomamos en cuenta a nuestro Padre en nuestras decisiones, y si nosotros de alguna manera nos estamos desviando, alejando de su voluntad, por el hecho de haberlo tomado en cuenta, de haberlo involucrado en nuestra decisión, Él empieza a enderezarnos, empieza a guiarnos y volvernos a meter en su vereda, en su camino. Pero el orgullo dice: no, mi experiencia, la experiencia que tengo, lo que he aprendido, y empiezan a tomar decisiones sin tomar en cuenta al Padre. Y eso puede pasar aún hasta con los creyentes que llevan 20, 30, 40 años de conocer una religión o de profesar un cristianismo, un mesianismo, lo que sea. ¿Sabes algo? Los años no dicen nada. Lo más importante es conocer al Padre. El Padre lo que más le interesa es que lo conozcamos. Entonces,
cuando nosotros, ahora sí que cuando nosotros buscamos al Padre en la mañana, en la tarde, en la noche, para platicar, para meditar, para estar en su presencia, para adorarlo, ¿sí? En ese momento también es considerarlo en nuestras decisiones. Oye, papá, Abba, hay esta situación, estoy pensando hacer esto, ¿cómo lo ves tú, Señor? ¿Cómo lo ves, Abba? Y el hecho de estarlo considerando, involucrando en tus cosas, Él se va a involucrar y nos va a guiar. Pero a veces no tomamos ese tiempo para platicar con Él y decirle nuestros planes, lo que estamos pensando, ¿sí? Eso, la vida de orgullo es una vida independiente de Dios, una vida independiente del Eterno. Ahora, el egoísmo te hace solamente pensar en lo tuyo. El egoísmo no te deja pensar en los demás. Solamente están tus planes, tus deseos y nada más. El egoísmo en tu agenda, el egoísta, en su agenda no aparece Dios, no aparece el Padre, no aparece una relación con el Padre y con nuestro Mesías. En su agenda no aparece su cónyuge, en su agenda no aparecen sus hijos. Solamente aparece él mismo o ella misma. Porque el egoísmo es así, el egoísmo se centra solamente en la persona y lo único que quiere es alcanzar sus deseos, sus cosas y a veces a costas de otros, sacrificando su cónyuge y sacrificando a sus hijos. Eso es el egoísmo, el egoísmo trae destrucción. Entonces, estas dos cosas, el egoísmo y el orgullo, no nos dejan conectarnos al 100 con nuestro Padre a través de nuestro Mesías Yeshua para sincronizarnos y escuchar su voz. Hemos leído Eclesiastés 3, donde habla de que todo tiene su tiempo. Hay tiempo para reír, tiempo para llorar, tiempo para esto, tiempo para el otro. Cuando tengas oportunidad, lea Eclesiastés 3. Ahorita no lo voy a leer, nada más lo estoy refiriendo. Entonces, Eclesiastés, Salomón nos está mostrando que todo tiene su tiempo. Y con lo que llegó a mi corazón en esa mañana fue, ni te atrases, ni te adelantes. Sincronízate para hacerlo en su tiempo. ¿En el tiempo de quién? ¿En el mío? No, en el tiempo del Padre. Necesitamos sincronizarnos, someternos a su voluntad para podernos sincronizar. Y nosotros debemos conectarnos con nuestro Padre. Y hay dos elementos importantes para conectarnos con nuestro Padre y ser sensible. Lo importante aquí es ser sensible a la voz de nuestro Padre. Y tenemos su palabra. Su palabra, pues, todas las escrituras hebreas del Antiguo Testamento y las escrituras apostólicas, lo del Nuevo Testamento. Entonces, las escrituras del Nuevo Testamento hablan del Antiguo, explican el Antiguo. El centro de las dos, Antiguo y Nuevo, o Antiguo Pacto, Nuevo Pacto, el centro de estas dos es la Torá. Entonces, el centro, ¿cuál es la palabra del Padre? La Torá, lo hemos dicho tantas veces. Entonces, si nosotros queremos conocer al Padre, está ahí en la Torá. Quiero decirles que la explicación de los tiempos finales está en la Torá. Todo está ahí. Yeshua lo dijo, todo está en el principio. Entonces, si yo me quiero conectar con mi Padre, necesito conectarme a las Escrituras. Necesito estudiarlas, practicarlas, enseñarlas a otros. Así como Esdras 7:10. Estudiar, practicar, enseñar. O sea, si tú estás estudiando las Escrituras, qué bueno, hazlo, investiga, estudia, y Yahweh te va a dar revelación, te va a abrir los ojos de tu entendimiento para que puedas ver la dulzura, para que puedas ver la verdad. Pero después practícalo, para que no seamos oidores olvidadizos. Practica esa palabra. Y luego que ya lo estás practicando, ahora enséñale a otros. Ese es el sistema que la palabra nos enseña, estudiar, practicar, enseñar. Ahora, ese es el primer punto para conectarnos con nuestro Padre.
Porque cuando nosotros estamos estudiando su palabra, sobre todo la Torá, que es la base de todo, los salmos hablan de la Torá, en fin, todas las escrituras se refieren a la Torá. Entonces yo empiezo a conocer el corazón de mi Padre por medio de nuestro Mesías Yeshua. Empiezo a conocer el corazón de nuestro Padre a través de su palabra. Yeshua siempre se refirió a la palabra del Padre. Tu palabra es verdad, Juan 17, y en otras partes, en los evangelios, en la Masorá, vas a encontrar que siempre Yeshua habló de la palabra del Padre. Bien, cuando empiezo yo a conocer la palabra del Padre, conozco su latir, conozco su sentir, conozco lo que Él quiere, conozco su voluntad. Entonces, cuando yo empiezo a conocer a mi Padre, conozco su voluntad, sus caminos, su manera de pensar, su manera de hacer las cosas. Entonces, para mí eso me va a ayudar a tomar decisiones, porque todos por naturaleza, cuando fuimos chiquitos en nuestras casas, todo lo que veíamos hacer a nuestro papá, a nuestra mamá, nosotros queríamos hacerlo y lo hacíamos. ¿Sí? Copiábamos ciertos hábitos. Lo mismo sucede con nuestro Padre Celestial. El momento que usted y yo estamos estudiando su palabra, estamos aprendiendo sus maneras de hacer las cosas, de resolverlas, de enfrentarlas, confrontarlas. Entonces estamos aprendiendo a conocer a nuestro Padre y empezamos a hacer las cosas como Él las hace. Empezamos a pensar como Él piensa. Entonces empezamos a tomar su camino. Nuestra voluntad se somete a su voluntad. Y en el segundo columna o en el segundo elemento ya vimos su palabra. El segundo elemento es la oración. Y la oración también tiene que ver con platicar, hablar, sincronizarnos con la palabra, con su palabra y hablar de acuerdo a su palabra, comunicarnos con nuestro Padre de acuerdo a su palabra, pero también es adoración. Saber adorar al Padre y al Cordero Santo, ¿sí? Bendecir su santo nombre. Entonces, cuando nosotros tenemos la palabra oración, no nada más es platicar, sino también adorar. Y eso nos va a mantener conectados al corazón de nuestro Padre por medio de nuestro Mesías. Y esta cuestión nos va a ayudar a sincronizarnos. Ahora, aquí hay algo interesante que quiero decir. Tanto la palabra como la oración nos van a hacer sensibles al mover de nuestro Padre. Nos va a hacer sensibles a su voluntad. Y algo que es importante, cuando nosotros empezamos a conocer su voluntad, sabemos que su voluntad siempre va a estar en sintonía con su palabra, nunca va a estar en contra. Ahora, algo que yo quiero decir aquí es importante y espero que esto te sirva porque de veras te estoy hablando de lo que he aprendido en mi caminar, que ya son algunos años. La palabra convicción. Y en cuanto a la guianza que nuestro Padre nos puede dar, hay 3 niveles de guianza. Están las señales, está la paz, tener paz, y convicción. Yo quiero que tú veas, por ejemplo, Gedeón no estaba seguro si era nuestro Elohim el que le estaba hablando, si era el Eterno el que le estaba mostrando lo que tenía que hacer, y él puso señales. Pues ahora que esté mojado, ahora que esté seco, en fin, puso señales. Y cada de esa situación, nuestro Abba le contestó y confirmó su voluntad. Entonces el primer nivel son señales. Hay personas que les gusta pedir señales a nuestro Abba. O sea, no lo estoy criticando ni mucho menos. Yo le podría llamar así, es el primer nivel, señales. Por supuesto que nuestro Abba puede responder a eso, no hay nada imposible para él. Pero también hay otro nivel, que es tener paz. Cuando hay algo que no está en sintonía con la voluntad de nuestro Padre, la paz desaparece y hay algo que nos inquieta y no estamos tranquilos. Entonces estamos señales y la paz. Señales y luego otro nivel más alto, la paz. Pero nosotros debemos crecer en nuestra relación con nuestro Padre. Como dice Jeremías, lo que nuestro Padre quiere es que lo conozcamos. Entonces necesitamos conocerlo y llegar a un tercer nivel,
que es la convicción, que tiene que ver con la fe. Nosotros dice, el justo por la fe vivirá. Y la palabra fe o emuná va más allá de lo que tú y yo nos podemos imaginar y tiene que ver con una palabra, es convicción. La emuná tiene que ver con creer, con estar seguro en nuestro interior, con ser fieles de acuerdo a lo que nos dijo, obediencia, descanso. Todo eso encierra la emuná, la fe. Entonces, cuando hablamos del tercer nivel, que es primero, la primera es señales. Y luego, ¿cuál es? La paz. Y en la que sigue, convicción. La convicción es la parte interna, en nuestro espíritu, en nuestro interior. Estamos convencidos, seguros, que eso se tiene que hacer, que eso es así, que tendremos que tomar este camino, por acá nos tenemos que ir. Hay una convicción. Ahora, nosotros debemos crecer a ese nivel de convicción, porque muchas veces no hay señales, tampoco hay paz, pero hay convicción. Y aunque no tengas paz, pero hay convicción en tu interior, hazlo. Nuestro Mesías Yeshua, él estaba en Getsemaní y no había paz en su corazón, no había paz en ese momento, había una angustia tremenda en cuanto a lo de la copa, pero había una convicción en su interior de la voluntad del Padre. Y bajo esa convicción, aunque no había una paz en ese momento, pero había convicción, nuestro Mesías avanzó y siguió haciendo la voluntad del Padre. Ahora, esto es importante que aprendamos nosotros. El sincronizarnos con nuestro Padre es importante conocerlo a través de su palabra. Cómo piensa, cómo ve las cosas, cuál es su voluntad, en fin. Y cuando nosotros tenemos en nuestro corazón y platicamos con Él acerca de una situación y hay una convicción de lo que tenemos que hacer, aunque yo no lo entienda, el por qué lo tengo que hacer, aunque no haya lógica el por qué lo tengo que hacer, pero hay una convicción en mi interior, entonces yo lo voy a hacer. Aunque no lo entienda, aunque no haya lógica, aunque no tenga paz, pero si hay convicción en mi corazón, porque yo sé, porque sé que lo tengo que hacer. Entonces, hazlo. Esa convicción, estamos hablando de un nivel ya de estar sincronizados, de estar conectados con nuestro Padre. Y no es necesario que estés diciendo, el Señor me dijo. Eso es, hijo, a mí me pongo a temblar cuando la gente me dice, el Señor me dijo. Úfalas. No es necesario. Simplemente tú sabes en tu interior cuál es la voluntad del Padre y lo haces. A veces la gente se quiere espiritualizar tanto y llega el momento en que de veras a veces Dios no les está hablando porque están haciendo cosas que para nada. A veces dicen, el Señor me dijo y dicen una cosa y lo hacen y al rato dicen, no, es que no fue así, siempre no me dijo. Entonces, ¿quién queda mal ahí? Pues el Eterno. ¿Te habló o no te habló? Entonces yo por eso mejor, yo no soy tan místico, tan espiritual, así. No. Yo prefiero conocer a mi Padre en la intimidad, a solas, en su palabra. Y cuando hay cosas que hacer y sé que en mi interior estoy convencido que hay que hacerlo, aunque no lo entienda, aunque no haya paz, aunque las circunstancias no me estén respaldando, pero en mi interior hay una fuerte convicción, entonces yo lo hago. Y así he hecho muchas cosas que he acertado, pero también me he equivocado, porque he hecho cosas que no hay convicción en mi corazón y las hago y sufro las consecuencias. Entonces, en esta enseñanza o en esta reflexión, es importante que nosotros aprendamos lo que el Señor nos está diciendo, ¿sí? Necesitamos estar en ese nivel de convicción, pero eso va a depender de qué tanto conoces al Padre, qué tanto conoces al Hijo. Porque acuérdate que la vida eterna, Juan 17:3, es conocer al Padre
al Elohim eterno de Israel y a su Hijo, al Mesías Yeshua, quien Él envió. En eso radica la vida eterna, conocer al Padre y conocer al Hijo. Entonces necesitamos sincronizarnos con el que está en el trono y al Cordero, conocerlos. Y ellos nos van, y nuestro Padre y nuestro Mesías nos van a guiar con la palabra siempre. Entonces, sincronízate, o más bien sincronicémonos en la voluntad de nuestro Padre. Espero que esta reflexión te haya servido, a mí me ha servido, y de veras, no te espiritualices. Si andas diciendo el Señor me dijo, así dice el Señor, su mecha, a mí hasta, digo, wow, aguas, acuérdense que Pedro y Mateo 24 nos están hablando de los falsos profetas de los últimos tiempos. No seas tan espiritual, no seas tan ceremonioso, sé natural, ¿sí? Y si el Señor te está mostrando cosas en tu interior, simplemente hazlo, no te espiritualices, eso es peligroso. Eso es peligroso, porque a veces podemos hacer cosas que no realmente el Señor, nuestro Padre nos está guiando a hacerlo, sino simplemente somos nosotros mismos. El secreto de acertar es estar conectados a través de su palabra y de la oración, adorando, estar manteniendo nuestro pensamiento durante el día conectado con nuestro Señor, aunque hagamos tantas cosas, mantenernos conectados. Esa es la clave. Y eso nos va a dar sensibilidad a su mover. Nos va a dar sensibilidad a su voluntad. Así como Elías supo cuando Yahweh le estaba hablando, hubo un temblor, hubo aquello, pero cuando hubo un silbo apacible pudo discernir que era la voz de Yahweh. Y nosotros tenemos que aprender a discernir. Hay tantas voces en estos tiempos. Está la voz de nuestra propia carne, del egoísmo. Está la voz del mundo. Está la voz del mismo chamuco, ¿sí? Está la voz de las personas que no conocen a Dios. Fíjate a quién le pides consejo. Entonces es mejor que escuchemos la voz de nuestro Padre, la voz de nuestro Mesías, de lo que Él nos dice. Nuestro Mesías Yeshua decía en Juan 10, mis ovejas oyen mi voz, mis ovejas me conocen y oyen mi voz y me siguen. Sigamos a nuestro Mesías, sigamos sus pasos, sigamos la voluntad de nuestro Padre. Bien, una vez más, sincronicémonos y sigamos avanzando, extendiendo el reino de nuestro Padre en esta tierra, porque pronto nuestro Mesías vendrá a reinar a esta tierra. Pronto nuestro Mesías regresará. Está muy, pero muy cerca. Mis amados, les mando un fuerte abrazo desde Pachuca, Hidalgo. Soy Ernesto Rosas y qué bueno que pudiste detenerte a escuchar esta reflexión. Te mando un abrazo y que Yahweh te bendiga y te guarde. Y si Yahweh nos permite, nuestro Padre nos permite, nos volveremos a ver en otra reflexión de las Escrituras. Nos vemos pronto, si Yahweh lo permite. Yahweh. Shalom.